Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando la música de Eduardo Darno Jazz, estamos recibiendo con mucha alegría al doctor en ciencia política, investigador y docente. Por primera vez en el año estoy razonando ahora, ¿no? Daniel Chasquetti con nosotros. Buen día, Daniel. Buen día. Poco carnaval este año, me parece. ¿Puede ser? Poquísimo. No, Bien. estaba pensando en el Darno. Gracias, me gusta mucho. Porque hoy es fecha de su muerte. Exacto, sí. Si yo, no sé si escuchaste cuánto hace que murió. Lo dije hace un ratito. Pues si te lo pregunto, ¿cuánto hace que murió? ¿Te baja un número? 10, 12 años. Bien metida, 12 años. 12 años. Yo partía de la base que cuando creemos que alguien murió hace 6 años, es porque en realidad ya murió hace 10. ¿Y hay algún evento hoy? ¿Alguna? Debe haber. La barra de Macunaíma. Sí, toda esa gente, ¿no? Bordoni. ¿Sabés que yo tuve el honor de haberlo conocido un poco, de haberlo entrevistado muchas veces? Robo 2 segundos de tu columna para contar una divina que me pasó en Radio Carve, en un programa que yo hacía de tarde los fines de semana, sábados y domingos. Hice cosas que me saqué gusto. Llevé a Morena. Yo soy de Liverpool, pero antes que nada soy del 65. Claro. Por lo tanto... Creciste con Morena. Entonces llevé a Morena, me saqué el gusto. Otra que me llevé al Tato y al Tato López. Onda, sí. Me voy a sacar gusto, ¿no? Y llevé al Darno. El Darno llegó, venía del mercado del puerto. La entrevista sería a las 3 de la tarde, una cosa así, del mercado del puerto. Venía con el olor con el que venís del mercado del puerto. Humo de parrilla y humo de cigarro. Ajá. Estamos hablando de muchos años atrás. Exacto. Y le digo, ¿qué tomas, Darno? Me dice, una cerveza. ¿Y qué hace camino? Mandaste comprar una cerveza. Mandé comprar una cerveza. Para que el invitado esté a gusto. Claro. Está bien. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el segundo acto que protagoniza el Darno? Ahora lo puedo contar, ya lo he contado, no pasa nada. ¿Qué saca de su...? Prende un cigarro. Prende un cigarro. Está bien. Pero ¿y yo qué hago? Nada. En aquella época había otra permisividad. Está bien, pero igual fumar en la radio no. Era complicado, ¿no? No se fumaba dentro del estudio. Entonces, con la cerveza, con el... cerveza que en todo caso oficiaba para seguir una trayectoria con la que ya se había iniciado en el mercado del puerto, ¿no? Que no sé de qué era, pero que se había iniciado. Y el pucho... ¿Y ese audio? Lo debo tener. ¿Lo tenés? Maravilloso. Te juro que maravilloso. Dijo cosas personales, que le encantaría ser padre, pero que su esposa, que él creía que su esposa no quería. La nota, ¿entendés? Increíble. ¿Entendés? ¿Viste? Cuando vos decís, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está pasando acá? No, una maravilla. Y después otro honor que me dio la vida es haber ido a un concierto de él en el Espacio Guambia, allá al lado de la Junta Departamental. Recuerdo. Y yo haberlo llevado a su casa. Haber hecho de Uber. Es un honor que te da la vida, ¿no? Vivía ahí en Mercedes, ¿no? En la calle Uruguay. En Uruguay, perdón. Sí. En el edificio del Banco Hipotecario, ¿era? ¿No? Uruguay entre Cuarén, Rondó, entre sí, una de esas. No, entonces estoy confundido. Estamos confundidos. De época, ¿no? Un edificio de época. No. En una época, el Darno creo que vivió en la calle Mercedes. Puede ser. Este vivía al lado de una farmacia, porque como estaba ya embromado de salud y siempre tenía sus cosas, yo le dije, bien Darno, al lado de una farmacia, ¿eh? Claro. ¿Sabés que se reía? Cuando uno va a propósito de la edad, ¿no? Cuando uno va a los congresos, y los primeros congresos académicos, y tiene 30 años, los colegas preguntan siempre... ¿dónde es la fiesta, no? Porque todos los congresos tienen una fiesta final. Cuando tenés 40 años, los colegas preguntan ¿dónde queda el restaurante? ¿No? Porque ya lo importante es juntarse, a conversar tranquilamente, ¿no? Comer algo rico, tomar un buen vino. Dice que cuando entras en los 50, los colegas llegan y preguntan ¿dónde queda la farmacia, no? Ese es un cuento. Me hiciste acordar una muy parecida, en esa misma dirección que me contó Julio Matos, el ex árbitro. ¿Te acordás de Julio Matos? Sí, claro. ¿No? Que también fue entrenador de Cerro. Alguna vez le grité cuervo, me parece. Ya nadie grita cuervo ahí.
Porque claro, de negro, sí, ¿no? sí. Igual ella vivió la época de vestirse de fucsia. Claro. Las primeras, aquellas que aparecieron. Bueno, me contó una anécdota preciosa que tiene que ver con el referato y las copas internacionales, la Copa Libertadores. Dice, termina el partido. Bueno, primero me contó una vez que arbitró en un partido por Copa Libertadores en no sé qué estadio de Colombia, en el más alto auge del narcotráfico, enlazándose con el fútbol, ¿no es cierto? Sí. Y los árbitros llegaban al estadio en jeeps custodiados por jeeps con metralletas, con ¿viste? guardias, Como, sí. Y el local, que le habían dicho, la mano era, mirá que tiene que ganar el local, la presión, ¿no? Muchachos, acá tiene que ganar el local. Isaac, los árbitros, cero bolilla, pero tienen oído todo, ¿no? Ajá. Y todos tienen familia, ¿no? Claro. Entonces, parece que cobraron un penal a favor del local, pero un penal justo. Entonces, dice que después del partido, uno de los líneas le confesó al árbitro, a Julio, que le decía, mientras iba a patear el penal, decía, hacelo, por favor, hacelo. Claro. Te lo único que te pido que lo hagas. Bueno, el miedo tiene esas cosas, ¿no? Pero, contando, y la otra divina que me contó Julio Mato es que termina el partido y, como suele ocurrir, los árbitros los vienen a buscar en unas muy confortables camionetas, casi limusinas, los llevan a unos extraordinarios hoteles. Además, en esos países, cuando hay lujo, ¿no? No sé si vos, que has sido, igual llegás a esos estándares, pero... No, pero bien, bueno... pero sabés, podés imaginar, ¿no? Sí. Grandes hoteles, imagínate... La Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Qué manejos tendrá con hoteles, no? Sí, sí, sí. Grandes hoteles, grandes despliegues. Entonces, después del espectacular, no sé, van al hotel a cambiarse, los vienen a buscar a comer en un restaurante, pero un restaurante de 12.000 cubiertos. Comen primer plato, segundo plato, a la carta, las cosas maravillosas. Después un delicioso postre. Terminan con un habano aromático y un coñac, ¿no? Maravilloso, en una terraza, viendo la calma de la ciudad, ya en las primeras horas de la madrugada. En ese momento, uno de los árbitros dice: qué lindo es el arbitraje. Y agrega: lástima esos 90 minutos. Claro. Bueno, a propósito de profesiones a las que históricamente es muy fácil pegarles, ¿no? Condenarlas, desde que no sirven para nada, de que es inútil, de que son toda una manga de burros y acomodados, de que no laburan, justamente, y vos en qué vas a conseguir laburo si lo único que has hecho es, ¿no? Le pregunto además al politólogo uruguayo que se especializa en los temas del Parlamento, del trabajo parlamentario, del trabajo de los congresos. En particular, se ha dado a conocer en los últimos días un trabajo que vos has protagonizado, ¿no? Sí, llevamos adelante en función de un programa permanente que tiene el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, un estudio sobre lo que hacen los legisladores, ¿no? Un poco impulsados por esta discusión que se comienza a dar en las redes respecto a si los representantes se esfuerzan o no, si trabajan o no, y que normalmente se reduce a las discusiones a indicadores básicos, ¿no? Uno ve que hay muchos usuarios de Twitter o de Facebook que entran a la página del Parlamento y toman, por ejemplo, el porcentaje de asistencia a las sesiones del plenario o a las sesiones de las comisiones, para pegarle a algún candidato, ¿no? En particular a la calle Pou, ¿no? Pero también a otros, o tal vez tratan de averiguar cuántos proyectos de ley presentó un candidato, y a partir de eso lo juzgan. Y a nosotros nos parecía que, bueno, que esa es una forma sesgada de juzgar el trabajo parlamentario. Ajá. Entonces, ¿pero debe o no debe tenerse en cuenta si vas, si no vas, si participás? Si no, está bien. En una democracia es importante bueno, en estos días con el discurso de Tabaré Vázquez en la Antela Arena se ha hablado mucho de la rendición de cuentas. O sea, las democracias están basadas en
en la confianza del gobernado sobre el gobernante, y para eso el gobernante tiene que rendir cuentas, y en ese sentido me parece que conocer lo que hacen nuestros representantes es algo bien importante. Por suerte tenemos una página, un site, un sitio web del Parlamento que es muy bueno, tiene mucha información. A veces no es fácil obtenerla, pero yo creo que esto es relevante para escoger a nuestros legisladores, a nuestros representantes, para definir nuestro voto. Estas cosas deben ser tomadas en cuenta. Entonces, el problema es que en el debate corriente se termina sesgando la discusión porque se toma en cuenta un aspecto, ¿no? Y lo que hay que pensar es que, es que el Parlamento tiene muchas funciones, ¿no? Hay 4 que son las más relevantes, que es crear leyes, o sea, legislar, escribir proyectos de ley y aprobarlos. Otro es controlar al Poder Ejecutivo. Una tercera es debatir, ¿no? Debatir asuntos públicos, donde se puedan expresar las distintas visiones, y otra es representar los distintos intereses de la sociedad, ¿no? Para evaluar el buen cumplimiento del cargo de un individuo, lo que tenemos que mirar es el conjunto de funciones. O sea, no podemos reducir todo a si va o no va, o reducir todo a cuántos proyectos de ley escribió. Para decirlo de otra manera, podría ser un parlamentario cero falta en plenarios y en comisiones, y no necesariamente eso implica que sea un buen trabajo, que sea un tipo que realiza bien el trabajo. Exacto, porque ¿qué ocurre? El trabajo parlamentario tiene una dimensión política que a veces es muy difícil de cuantificar, ¿no? Entonces puede haber parlamentarios que efectivamente tengan poca producción en materia de cuestiones concretas, y sin embargo sean buenos negociadores, claro, o tal vez sean buenos líderes del grupo parlamentario. Entonces hay siempre una dimensión que es difícil de evaluarla, ¿no? Nos hemos topado con casos con legisladores que han escrito pocos proyectos de ley. Por ejemplo, si vos perteneces al partido de gobierno, tenés menos incentivos para escribir proyectos. ¿Por qué? Porque tenés al gobierno con sus ministerios, con sus equipos técnicos extremadamente potentes, que son los que envían los proyectos de ley. Entonces muchas veces los legisladores oficialistas lo que hacen es garantizar que los proyectos de ley que envía el gobierno sean aprobados. Entonces no tienen tantos incentivos de escribir. Entonces es muy difícil evaluar, tomar la escritura de proyectos de ley como un parámetro. Entendido. Es importante. Revisando la literatura, nosotros, la literatura especializada en este problema, lo que encontramos fue un paper de unos economistas argentinos que publicaron en el 2011, donde ellos creaban el concepto de esfuerzo legislativo, ¿no? Es importante la palabra esfuerzo, ¿no? Porque la palabra esfuerzo a lo que refiere es al conjunto de actividades que el parlamentario desarrolla a los efectos de cumplir con su función. Ese conjunto de actividades va a ser muy diverso, y lo que vamos a intentar hacer es medirlo, tomando como modelo la metodología del índice de esfuerzo legislativo que ellos crearon. Nosotros lo aplicamos al caso uruguayo, y lo que hicimos fue crear un índice basado en 6 dimensiones. 6 dimensiones que son no están vinculadas, es decir, no están asociadas. Eso estadísticamente lo hemos comprobado, o sea que esto no quiere decir que los que escriban leyes también hacen discursos en el plenario o escriben pedidos de informe, porque en realidad son actividades que presentan dimensiones diferentes. Las 6 dimensiones que controlamos fue la asistencia, la escritura de proyectos de ley, el trabajo en comisiones, la participación en el plenario de la Cámara, la presentación de exposiciones orales o escritas que tienden a representar intereses particulares del electorado,
y finalmente la escritura de pedidos de informe al Poder Ejecutivo. Entonces ahí vos tenés que, por ejemplo... ¿Te animás a repetirlos así la gente les queda en la cabeza? Bueno, la asistencia, ¿no? En la asistencia no es lo mismo ser del gobierno que ser de la oposición. Si sos del gobierno tenés más incentivos para no faltar, porque depende del quórum y mantener la mayoría legislativa. O sea, entonces un legislador de la oposición puede de repente pegar un faltazo porque tiene que hacer otra cosa. Aunque claro, todo el mundo va a decir, está mal, en un trabajo privado te echa. Ojo, pero que eso le salió mal un par de veces, ¿no? Pero muchas veces, muchas veces en realidad no van porque en realidad están haciendo otra clase de trabajo político. No, pero yo no lo decía de ninguna supica, pero bueno, pasó un caso que los del frente no estaban todos y hubiera podido la oposición... No, era así. Darío Pérez dijo que no iba a votar un proyecto, por tanto el Frente se quedó en la Cámara de Diputados con 49 votos. Si hubiesen estado los 50 los 49 legisladores de la oposición, hubiesen generado... y se había ido otro más del Frente Amplio. El Frente Amplio tenía 48. Y si hubiesen estado los 49 de la oposición, podrían haber logrado sacar una decisión, pero no estaban los 48. Entonces, a la oposición muchas veces le pasa de que, bueno, como no sola no forma el quórum y tampoco tiene una mayoría, bueno, evidentemente... Los incentivos son menores. Hay menos incentivos. Y eso se confirma cuando miramos las tasas o las proporciones de asistencia. En el caso de los legisladores del Frente Amplio es casi perfecta, en el caso de los legisladores de la oposición ya baja, tipo 90%, ¿no? Promedio 91, 92%. Después proyectos de ley. Acá los incentivos son al revés, ¿no? Si estás en la oposición tenés más incentivos, si estás en el gobierno tenés menos porque a los legisladores del gobierno digamos que los proyectos se los escribe el Poder Ejecutivo. Si trabajo en comisión. Bueno, ¿cómo medimos el trabajo de comisión? El sistema de información parlamentaria reporta la actividad de informar dentro de la comisión sobre un nuevo proyecto de ley. Alguien podría decir, bueno, en las comisiones hacen más cosas que esas, pero informar sobre un nuevo proyecto de ley supone que hay que leer el proyecto de ley, hay que estudiarlo y hay que convencer a los colegas de votarlo o no. Y esa actividad está reportada y es realmente importante, ¿no? Porque, digamos, es el puntapié inicial del trabajo parlamentario acerca de un proyecto de ley. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo... Es el primer acercamiento, ¿verdad? Exacto, es el que viene y lo presenta. Para hacer eso hay que leer, hay que estudiar, hay que tener asesores que lo ayuden. Entonces, eso es realmente esfuerzo. Acá los incentivos funcionan a favor de los legisladores del gobierno, claro, que son los que llevan adelante la agenda. Entonces, empíricamente eso se confirma, ¿no? Tenemos más legisladores del gobierno que informan adentro de las comisiones sobre nuevos proyectos de ley. Sin embargo, pasa, sin desvirtuar este punto que vos decís, sin embargo pasa algo muy interesante y tiene que ver que muchas veces ese proyecto de ley es bien, políticamente hablando, bien utilizado por el legislador de la oposición, que se pone tanto a estudiarlo, que empieza a encontrarle fragilidades, y a veces es notorio que las críticas vienen de alguien que estudió, ¿no? Sí, es que la estrategia dominante de los legisladores de la oposición adentro de las comisiones es intentar modificar los proyectos que vienen del Ejecutivo. Esto siempre fue así. Cuando el Frente Amplio estaba en la oposición, hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque si vos no tenés mayorías, no vas a poder imponer tus proyectos de ley. Es así. Entonces lo que vas a hacer es tratar de modificar, de acuerdo a tus preferencias y tus puntos de vista, los que vienen del gobierno. Y la oposición trabaja con esa estrategia dominante y para eso, obviamente, como vos decís, tiene que estudiar mucho y tiene que meterse en la cuestión. Entonces, el trabajo en comisión es un trabajo especializado porque las comisiones tienen una temática, ¿no? Por ejemplo, las comisiones tienden a reproducir la estructura ministerial. Hay una comisión de Hacienda que es espejo del Ministerio de Economía, hay una de Ganadería, y así sucesivamente. Sí, asuntos internacionales. Exacto. Bueno. Entonces, lo que tenés ahí son legisladores que se van especializando y que hoy o mañana, si su partido gana el gobierno, son candidatos siempre de fierro a ser ministerio, ¿no? O a ser subsecretario, ¿no? Sí. Eso ha pasado. Yo siempre cuento, por ejemplo, Mujica, que fue ministro de Ganadería, previamente estuvo 10 años en la Comisión de Ganadería del Senado y antes de diputado.
Gargano, que fue canciller. Claro. Estuvo 15 años en la Comisión de Asuntos Internacionales. Por ejemplo, estoy pensando en los del Frente Amplio, Bayardi, ¿no? Bayardi estuvo en la Comisión de Defensa y fue... Primero estaba en su secretario, bueno, arrancó en Salud Pública porque, bueno, él era médico, pero luego se pasó a Defensa y él terminó su secretario y ministro. Por eso. Entonces, y yo te diría, si la oposición gana, bueno, yo qué sé, hay algunos legisladores que uno ya se puede imaginar que pueden ser candidatos serios a estar en el gabinete en virtud de estas especializaciones que se adquieren en el trabajo en comisiones. Sigo con el índice. Sí, perfecto. Llevamos las asistencias, los proyectos de ley, el trabajo en comisión. Debates, ¿no? La participación en debates. Es decir, hablar en el plenario. Esto es realmente importante. En este punto no hay un sesgo en este indicador porque, bueno, en el debate todos tienen que hablar y lo que normalmente sucede es que, bueno, los que hablan son los que tienen... hablan por varios motivos, o bien porque lo designa el partido para hablar. Ajá. Es un tema importante y tenemos que decir lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y por tanto lo haces vos, que sos como nuestro portavoz. Nuestro portavoz. Puede ser también que hablen porque son miembros de la comisión y participaron en el trabajo, en la discusión en la comisión y bueno, lo vuelven a hacer en el plenario. Eso sucede con mucha frecuencia. Y a veces hablan porque, bueno, porque ellos, todos los legisladores tienen en su cabeza que están representando a un determinado grupo social, ¿no? A mí me votan, yo qué sé, los médicos, a mí me votan los universitarios, a mí me votan los obreros textiles, a mí no sé, todos tienen en la cabeza la idea de que a ellos alguien los votó y cuando se discuten materias que pueden lesionar o mejorar la situación de sus supuestos votantes, ellos se sienten inclinados a hablar. También están los otros que yo no sé si no es una como una raza en extinción, una especie en extinción, que es esos que de pronto, chau, loco, hablan porque se sienten que su fuerte es hablar, ¿no es cierto? Pero... Y aprovechan esas instancias y terminan siendo, probablemente no fue el que más estudió, no fue el que más está en el... pero termina siendo el generador del titular al otro día, sí, ¿no? Sí, pero hay unos ciertos filtros en las bancadas, ajá, ¿no? Ajá. O sea, no... las bancadas tienden a ordenar el uso del tiempo, bien. ¿No? O sea, no es libre, no es libre. Está la bancada del sector y la bancada partidaria. Perfecto. Y lo que hacen las bancadas es tratar de hacer división del trabajo, ¿no? Dicen, bueno, en estos temas hablas vos, en estos temas hablo yo. Esa división del trabajo es muy eficiente porque lo que hace es permitirle tiempo a los legisladores para que se especialicen, ¿no? O sea, que vamos por 4, asistencia, proyecto de ley, comisión, debate, y dijiste que eran 6 dimensiones. Sí, la quinta es exposiciones, orales o escritas. ¿Qué ocurre? Que como en el debate no pueden hablar todos, por esta cuestión del tiempo. Entendido. Y porque las bancadas filtran, el reglamento de las dos cámaras y la de la mayoría de los parlamentos del mundo tienen válvulas de escape para que el legislador pueda decir algo. Entonces se creó la media hora previa de cada sesión ordinaria, donde se le da 5 minutos a cada legislador para hablar del tema que desee. Lo que pasa es que hay unas 50 sesiones ordinarias por año y por tanto haces 50 por 5, son 250 oportunidades, pero imagínate en la Cámara de Representantes son 99 miembros, entonces no alcanza ese espacio para que todos vuelquen, entonces también pueden escribir notas escritas, se llama... Escribir notas escritas suena redundante, pero notas escritas es la forma en cómo el Parlamento cataloga, el sistema de información parlamentaria cataloga un papelito, una hojita donde el legislador manifiesta su preocupación por algún tema. Es hacer lo mismo que en la media hora previa, pero solo en forma escrita. Entonces, la nota se presenta ante el presidente de la Cámara y el presidente de la Cámara la envía a quien el parlamentario lo desee. Y normalmente se le envía a agencias del gobierno y también a organizaciones sociales. Claro. Entonces es una herramienta
muy importante para hacer política. Por ejemplo, el legislador va por la calle y ve que hay, no sé, imaginemos un problema, no sé, un cable caído o unos problemas con la basura. Bueno, lo que hace el legislador, va a escribir una nota y dirigida al intendente de Montevideo y se lo envía a la Cámara le da curso. Entonces, él luego puede mostrarle a sus votantes que él mira lo que yo escribió hice esa problema. nota. Claro. Entonces es una forma de hacer política y es una forma de representar, porque vos ahí tenés como un mapa de lo que los legisladores crean representar, ¿no? Entonces normalmente vos tenés que a los legisladores del interior envían y hacen muchas exposiciones orales y escritas sobre problemas de sus departamentos, ¿no? Entonces ahí tenés como una especie de mapa de para la problemática. Para que los suyos vean lo bien que está trabajando. Perfecto. O se está ocupando. Eso está muy bueno, porque como a lo largo de 5 años se acumulan muchos datos, pues estamos hablando de volúmenes grandes, podríamos armar mapas de problemáticas de cada departamento de acuerdo a estas cosas que escriben los legisladores, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, hay problemas en salud, problemas en tal carretera, problemas con tal puente, y eso, el trabajo con grandes bases de datos nos permitiría hacer, ¿no? No lo hemos hecho porque, bueno, todavía no lo hemos puesto en la agenda. ¿El plural que estás usando incluye a quiénes? El Departamento de Ciencia Política, ¿no? Luego... nos estaría faltando la última. Pedidos de informe, ¿no? Perdón, en las exposiciones orales y escritas lo que tenemos es un sesgo de que cuanto más chiquitito es el tamaño de la circunscripción, por ejemplo, hay departamentos que eligen solo 2 diputados. Flores, por ejemplo. Claro, más inclinados están a escribir y hacer estas cosas, ¿no? Y los de Montevideo obviamente están menos inclinados a hacerlo. Ese es el sesgo que encontramos. Perfecto. en finalmente. Más allá de oposición o gobierno. Claro, en realidad no importa si sos de gobierno o de la oposición, lo más relevante es si vos te eligieron en un distrito chiquito o en un distrito grande. Si en los distritos grandes tienen menos inclinación a hacerlo. Tal vez porque tengan menos claro quién los votó. El diputado de Montevideo es una nebulosa. Los votantes están más dispersos. En cambio, en un departamento chico está muy claro quién es el votante. Y finalmente el sexto es pedidos de informe, ¿no? El pedido de informe tiene un sesgo claramente hacia la oposición, ¿no? Es decir, los legisladores del gobierno, si necesitan tener información, levantan el teléfono y llaman al ministro. Los de la oposición agarran y escriben el pedido de informe. Por ejemplo, ayer escuchamos, o anteayer, que se conoció que se le iba a extender a los sirios 1 año más la subvención. Bueno, al siguiente día aparece Pablo Abdala escribiendo un pedido de informe, preguntando cómo es que sigue, si se había anunciado que se terminaba en el 4º año. Entonces, el pedido de informe es una herramienta importante. Se cursan algo así como 1000 pedidos de informe por año, son muchos, ¿no? Entonces, lo que terminamos haciendo es, bueno, bajar la información que está toda disponible. Y en base a esto, clasificándola en estos 6 indicadores. En nuestro sitio web explicamos los pasos. ¿El sitio web del departamento o de la facultad? No, el sitio web es un sitio web de estos públicos. Se llama parlamentocite.wordpress.com. Parlamentocite.wordpress. WordPress, perfecto. Entonces, lo que hicimos fue bajar la información para cada uno de los senadores. Analizamos 34 senadores. ¿Por qué dirás 34 y no 30 o 31? Bueno, porque en realidad lo que tenemos es que algunos renunciaron, algunos salieron para hacer alguna actividad en el gobierno. Entonces hay una descripción de los casos. Por ejemplo, el que tengo presente es, por ejemplo, el hecho de que Sendik salió, entonces Topolansky pasó a ser la presidenta de la Cámara y entró Charles Carrera, o por ejemplo Mujica renunció y entró Berta Reche. Entonces la nómina que escogimos
34, es un poco mayor. Y bueno, y lo que hicimos fue... ¿Y hay una especie de tabla de posiciones? Claro, obvio. Dale, ¿me lo decís luego de la pausa? Sí. Estamos... No, lo último te digo es que la base de datos, bajamos toda la información para los 34 y la base de datos tiene 7.124 entradas. O sea, esto es Big Data. Es mucha información que se clasificó una por una en cada una de estas 6 dimensiones. Después de la tanda te Bueno, cuento vamos a ver quiénes clasificaron a la liguilla. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Chasquetti a propósito del trabajo en el Parlamento y de nuestros parlamentarios. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando al querido Eduardo Darno Llans, hoy a 12 años de su muerte, y ya se viene el realizador, el co-realizador, porque es co-guionista, co-director, Rafael Antonaccio, él me va a decir si está bien dicho así. A mí me sale decirlo Antonaccio, que junto a su hermano Bernardo, son como los Cohen, ¿no? Los hermanos, ¿cómo me decís? Antonaccio. Bueno, lo cierto es que hoy se estrena en El Pozo una película uruguaya, que ayer la vi, porque me mandaron la forma de poder verla, porque yo dije, no puedo hacer una nota si no veo la película. Como estoy en el velódromo, no puedo ir al cine. Bueno, me acosté, le quiero decir ahora al director, me está viendo ya el diré, me acosté a las 5 de la mañana para ver la película, hacer mi trabajo con seriedad, ¿no? Para hablar de una película. Pero bueno, así que la siesta me la tenés que pagar vos. Muy bien. Bueno, muy bien. Mi querido Daniel, te la recomiendo la película, Dani. No me dijiste el nombre. ¿En El Pozo? En El Pozo. Sí. Claro, sí, vi el avance. Se estrena hoy. Daniel, entonces, a propósito de estas 6 dimensiones. Es la de la cantera. Era la cantera. Sí, vi el avance en Alfa y Beta el otro día. Sí, está muy bien. Sí. ¿Qué tabla de posiciones nos arroja este trabajo que tiene 6 dimensiones por lo menos, no? No, a ver, tenemos estas 6 dimensiones, como todas miden valores diferentes, lo que hace es normalizarse los valores. Eso se hace calculando un coeficiente que se llama Z-score y bueno, pero no voy a aburrir con estos asuntos. La idea es que bueno, cada valor se normaliza y eso vuelve comparables las 6 dimensiones. Claro. No aplicamos ponderación, eso es toda una discusión que tenemos. Si alguna de estas 6 vale más que la otra, optamos por promediarlas, que todas valían lo mismo. Bien. Eso admite toda una discusión teórica, claro, porque alguien podría decir, mira, en realidad, no sé, hablar en el plenario es lo sustantivo. Y todo lo el demás, proyecto de ley, papá, el proyecto de ley, ¿no? Entonces hay toda una discusión, pero lo que hicimos fue promediar, y lo que tenemos es un índice de esfuerzo parlamentario. Esto no quiere decir que el índice marque quiénes son los mejores parlamentarios. Vuelvo a repetir que queda claro. que la actividad parlamentaria tiene toda una dimensión que es imposible cuantificar y medir, pero sí, y por eso es importante, arranqué la columna hablando de esfuerzo, ¿no? La tabla y el ranking es de los parlamentarios más esforzados, ¿no? Bien. Los que hicieron mayor esfuerzo, está ¿no? Bien. Era como, ¿te acordás en el Mundial 2010 que estaba el índice Castrol, que calculaba también? El índice Castrol era un índice mundial que calculaba... calculaba el esfuerzo del jugador y tomaba en cuenta distintas variables, ¿no? Desde la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de los porcentajes de pases bien dados, y yo me acuerdo que el que andaba bárbaro en el índice Castrol era el Mono Pereira, que volaba en el 2010, ¿no? Y bueno, esto es una especie de... Le fue bien ayer el Mono Pereira. Por eso, bueno, pero no es el mismo Mono Pereira, no, el Mono Pereira sube y hay que hacerle relevo, pero en el 2010 no había que hacerle relevo. Claro, y bueno. Entonces, el índice Castrol, el índice de esfuerzo parlamentario, que nosotros... Vendimos el índice. que habla con Castrol. Lo encabeza Pablo Mieres. Está... segundo está Rubén Martínez Huelmo, ¿no? Pablo Mieres del Partido Independiente, Rubén Martínez Huelmo, el senador del MPP, del Frente Amplio. En tercer lugar está Carlos Daniel Cami, del Partido Nacional, de Alianza Nacional, del grupo de Jorge Martínez Huelmo, MPP, ¿no? MPP. Luego Enrique Pintado, del Frente Liber Sereñi, Frente Amplio. Quinto, Rafael Michelini, también del Frente Liber Sereñi, Frente Amplio. Luego Luis Alberto Heber. Octavo, Pedro Bordaberry.
Séptimo Pedro Bordaberry, octavo Javier García, noveno Álvaro Delgado y décima Mónica Xavier. Estos son los 10 primeros. Bien, perfecto. Algunas apreciaciones. En esa lista el único precandidato a la presidencia es Mieres. Sí, es cierto. Te cuento, la calle Pou está en el puesto 17, o sea, está... Mitad de tabla. ¿Dijiste 34? Mitad de tabla. Jorge Larrañaga está más abajo, está en el puesto 25. José Amorín en el 21. Lucía Topolansky en su etapa, porque cuando ejercen la presidencia no los tomamos en cuenta, ni a Raúl Sendic ni a Lucía Topolansky, sino en el periodo que actuó como senadora, sí. Lucía Topolansky, puesto 23. Pepe Mujica, puesto 31. Verónica Alonso, puesto 30. ¿Qué ocurre acá? Bueno. ¿Quién es el último o la última? ¿Quién cierra? Daniel Bianchi, el senador sin partido. Bien. ¿Cómo leemos esto? Bueno, digamos que Daniel Bianchi se chocó con la situación. No, bueno, a ver, para estar en el puesto 34, hay que. No es un problema de chocar, es un problema de no hacer. Entendí. ¿Se entiende? Hablar poco en el plenario, faltar o ir menos. Asistencia, proyecto de ley, trabajo en la comisión, debates, exposiciones y pedidos de informe. Lo que están en el fondo de la tabla es porque presentaron menos. Es así. Y en realidad, como sabemos que es menos, bueno, menos en relación a cada dimensión, porque es mucho o poco en función de lo que hicieron los demás, ¿no? ¿Se entiende? Claro, eso es lo sustantivo. Sí. ¿No? Alguien puede decir, bueno, yo en realidad presenté un proyecto de ley increíble. Bueno, pero si la media de los senadores presentaron 4 y vos presentaste 1, por más que sea bueno el que vos presentaste, no, pero el esfuerzo es mayor en el grupo, ¿no? Una pregunta de corte académico casi. Sin quitarle un solo gramo, por favor, de reconocimiento a Pablo Mieres. El hecho que Pablo sea el único senador de su partido, sí, también claro, no le imprime, diría amablemente, no le obliga a que sus rendimientos sean particularmente subrayadamente buenos. Es así, pero ¿sabes qué ocurre? Eso no lo explica todo. No. Ahora estamos procesando diputados y, por ejemplo, ya te puedo decir, por ejemplo, Eduardo Rubio. El único diputado de su no partido. Está primero. Claro. Está arriba, pero no está primero. Entendido. ¿Está? O sea, eso ayuda mucho. Por ejemplo, Pablo Mieres está muy bien en debates, es el que más intervenciones en el plenario hace. Eso ahí podría ser el hecho de que sea el único legislador del Partido Independiente, porque bueno, frente a cada tema los partidos se manifiestan, ¿no? Y Pablo Mieres lo hace. Pero podría ocurrir de que no fuera así. Lo que está indicando es que Pablo Mieres tiene una intensa actividad en la mayoría de los rubros, ¿no? También hay algunos senadores que se destacan, por ejemplo, el caso de por ejemplo, de Carola Viaga, la senadora del Partido Nacional. Sí, Carola Viaga está, acá la tengo, está en el puesto 18. Sin embargo, cuando vos mirás pedidos de informe, ella fue la que más pedidos de informe envió. Claro. Está primera en esa dimensión. Pero claro, después mirás en el plenario, habla poco. A las comisiones faltó. Después tenés que no escribió tantos proyectos de ley, no hizo tantas exposiciones. Entonces, a veces los legisladores se destacan mucho. Entendido, en una dimensión y menos en otra. Me llama la atención, que en realidad no me llama la atención, digamos, reafirma la lista acá, déjame que te manote un poquito. Acá, mirá, veo que, por ejemplo, Rafael Michelini, Luis Alberto Heber, Pedro Bordaberry, para hablar de 3 senadores muy fuertemente referentes de sus 3 partidos, están en el top 10, bueno, en realidad en el top 7. Sí. ¿Verdad? Habla de que esos senadores que son bien representantes de sus partidos están muy bien ubicados. Y también, no es casualidad. Y también Javier García, por ejemplo, que Javier García es líder de su lista al Senado.
También y bueno, Álvaro Delgado, Mónica Xavier, ¿no? claro, o sea, claro. Esos, yo diría que esos son como las locomotoras, ¿no? Son y en esta lista, las hormigas de las que mueven te estoy apurando un poco porque ya se nos fue. Pero dame 10 segundos para explicar un caso que me parece interesante, que es el de Martínez Huelmo, que es un senador, yo siempre he escuchado, muy laburante, bueno, esto lo acabo de confirmar, pero que sin embargo entre el gran público, los que le votan y los que no le votan, no luce como una figura particularmente relevante, ¿no? No, es cierto, no. Incluso él entra al Senado porque Almagro se fue a la OEA, ¿no? Sí. Él está ocupando la banca de Almagro, lo cual es curioso, ¿no? Tiene una amplia, una vasta experiencia. Él arrancó en 1990 como diputado del Partido Nacional. Él es parte de la columna blanca que armó Mujica cuando el Frente llega al gobierno, y bueno, estuvo 15 años en la Cámara de Diputados, tiene mucha experiencia, es un buen negociador, es una persona respetada, y lo que uno observa cuando se analiza su trabajo es que, bueno, prácticamente rinde en todos los... ¿Dónde está Saravia? En todos los... No, Saravia no es titular, o sea, no medimos a los suplentes. Ah, ¿el senador Saravia no es titular? No. Ah, pensé que... Es el suplente de la calle Pou, Saravia, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, yo que sé, Martínez Huelmo, mira, tuvo asistencia casi perfecta, firmó 35 proyectos de ley, 15 proyectos de declaración o resolución o minutas de comunicación, 220 veces habló en el plenario, realizó 21 exposiciones orales o escritas, fue 91 veces informante en comisión, en las comisiones en las que él está. Presentó solo 2 solicitudes de informe, ¿no? Entonces ahí tenés yo diría una verdadera hormiga trabajadora, ¿no? del Parlamento. Igual que Cami, ¿no? Carlos Cami tampoco suena mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, también Cami, 25 proyectos de ley, 11 proyectos de declaración. Es verdad. 89 veces habló en la Cámara, 73 exposiciones orales o escritas, 24 pedidos de informe, o sea, es gente que trabaja. Bueno, te despido, algunos mensajes llegan. 099-894-987. Martínez, presidente sin mayoría parlamentaria, no trabajen más, dice. Igual no estábamos hablando de... Bueno, no, pero ojo, porque ¿qué ocurre? En el periodo que viene, tal vez vamos a tener mayores problemas que en para medir, ¿no? Porque imagínate que en un parlamento sin mayorías parlamentarias, sea Martínez o sea cualquier otro, el presidente, quien esté en la presidencia va a tener que negociar mucho. Y la negociación es algo que sucede en lugares insólitos, claro, ¿no? En este asunto, en estas 6 menciones no está medida, ¿no? ¿Y cómo podemos...? Claro. Pero te quiero decir... Para evaluar negociación, lo que tenemos que hacer es controlar votaciones y analizar los contenidos de los proyectos. Cómo ingresan y cómo son aprobados. Cuánto se modificó y ver si son votados o no. Eso lo hemos hecho en algunos estudios y lo que encontramos es que en realidad durante el periodo de gobierno del Frente Amplio se negoció menos. Por una cuestión, por la razón del artillero. Tenía la mayoría. Ahora no lo va a tener, van a tener que negociar más. No sabemos cómo eso va a impactar en el esfuerzo de los parlamentarios. Bueno, al doctor en Ciencia Política, investigador y docente Daniel Chasquetti, muchas gracias. Un gusto estar acá. Nos reencontramos más temprano que tarde. Ya volvemos con La Mañana en Camino.